En abril de 1969, un importante incidente interrumpió los ejercicios de entrenamiento de la Fuerza Aérea Finlandesa. Observados por docenas de pilotos, 7 objetos redondos aparecieron en el cielo sobre el campo aéreo de Pori, al oeste de Finlandia. Cuando un jet de guerra se aproximó a los objetos, elevaron su formación y se alejaron con destino norte a alta velocidad. Volaban a una velocidad superior a la del jet. El piloto de guerra Tarmo Tukeva recibió la orden de seguir a los intrusos. ¿Cuál fue su reacción? La única manera de reaccionar fue girar la nariz del avión hacia el pueblo de Pori y revisar la situación. ¿Podría describir los objetos? Eran más o menos redondeados, como balones, sin marcadas extremidades. Su color era un amarillo pálido. ¿Cuán cerca de ellos estuvo? La distancia precisa fue imposible de juzgar, ya que los objetos no tenían una forma exacta y no había puntos de referencia. Solo pude mantener su rumbo. Cuando los objetos se alejaron del área, ¿qué velocidad estima que alcanzaron? Bien, no hay forma de calcular eso. Mi velocidad era de 700 kilómetros por hora y ellos desaparecieron hacia el norte mucho más rápido que eso. ¿Ha podido encontrar alguna explicación racional a la pregunta de qué eran esos objetos? Es muy difícil pensar en una explicación lógica. OVNIs, objetos voladores no identificados, han cambiado nuestra visión del mundo. El astronauta Edgar Mitchell dijo después de su visita a la Luna: todos sabemos que los ovnis existen. Todo lo que debemos preguntar es ¿de dónde vienen? El cosmonauta soviético Grechko dijo que si fuese libre para contar lo que experimentó en el espacio, el mundo quedaría impactado. La historia del mundo está llena de misterios, estructuras extrañas, pinturas y esculturas cuyo origen aún se desconoce. ¿Podrían ser la evidencia de visitantes del espacio? Hasta el momento existen más de 100.000 informes sobre visualizaciones de ovnis en todo el mundo, desde Brasil hasta las lejanas tierras escandinavas. A pesar de la confidencialidad del gobierno, los investigadores de todo el mundo han recopilado información detallada sobre el comportamiento de los ovnis. Aunque muchas supuestas visualizaciones no se pueden explicar en términos normales, los restantes y genuinos ovnis han demostrado características comunes que garantizan la investigación científica. El nombre plato volador fue empleado por el piloto Kenneth Arnold en 1947. El Centro de Inteligencia norteamericano reveló que Alemania se encuentra dentro de los primeros países investigadores de ovnis. La principal actividad desarrollada en el mundo con respecto a la aparición de extraterrestres o relacionada con los mismos, creo que tuvo mayor intensidad en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día se reconoce que el Tercer Reich estaba conectado con extraterrestres. Según mi punto de vista, creo que de hecho, debido a la persecución de la guerra, todo lo asociado con fenómenos aéreos y ese tipo de cosas debía ser clasificado. Por causa de la guerra y los poderes aliados, pues nosotros no queríamos que el enemigo, por aquel entonces el Tercer Reich, conociera nuestras sospechas sobre las posibles alianzas con extraterrestres. En las primeras etapas, durante el gobierno de Truman,
Y también durante la administración de Eisenhower recibimos el acercamiento de extraterrestres buenos. Y ellos nos advirtieron que no debíamos involucrarnos con otros ETs que llegarían más tarde. La visualización de ovnis se ha multiplicado durante épocas de crisis internacional. Ha habido una gran observación de ovnis durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra formó parte de los cimientos de la conquista del espacio y de la destrucción de la vida sobre la Tierra. Armstrong asegura que los ovnis brindaron información tecnológica. Esto ha comenzado en 1980 en el oratorio de Oakland, en California, cuando me paré delante de 800 personas y di una conferencia sobre la conspiración del gobierno y los ovnis. Vi documentos ultrasecretos que decían que objetos voladores no identificados habían aterrizado en White Sands, Nuevo México. Siguieron investigaciones bastante extrañas. Aunque no estaba físicamente involucrado en la captura, aterrizamos en medio de las tierras mexicanas. Seguimos observando y cuando logramos acercarnos, nos encontramos con 5 cuerpos. Desde fines de los años 40, los Estados Unidos y la Unión Soviética intensificaron la investigación sobre ovnis. La mayor parte de la investigación proviene de informes sobre observaciones realizadas por el ejército y por pilotos comerciales. Los oficiales ayudaron a concebir la investigación de los ovnis y a expresar la importancia de este problema. A fines de los años 70, la Ley de Libertad de Expresión en los Estados Unidos permitió hacer conocer documentos oficiales de más de 30 años de antigüedad. Luego de los procedimientos judiciales iniciados por investigadores de ovnis, se dieron a conocer más de 2.000 informes. Otros cientos continuaron secretos después de que la Corte considerara que su divulgación sería una amenaza para la seguridad nacional. El mayor norteamericano Donald Q. quien se desempeñaba como director de la Organización para la Investigación de OVNIs, fue el primero en admitir a fines de los años 50 que las autoridades estaban ocultando información sobre ovnis. Q. tenía en su poder abundante material sobre la observación de ovnis realizada por pilotos aeronáuticos. El profesor de astronomía, Allen Hynek, fue durante más de 20 años especialista en ovnis para la Fuerza Aérea Norteamericana. Gerald Ford, líder del Partido Republicano del Congreso norteamericano, propuso la formación de un comité oficial de investigación. Edward Condon, doctor en física, se transformó en el primer director. Hynek, uno de los miembros del comité, se dio cuenta que muchos oficiales no querían decir la verdad sobre los ovnis. Rompió su vínculo con la Fuerza Aérea e instaló su centro privado de investigación de ovnis. Hasta la fecha, las potencias siguen enfrentando un misterio no resuelto. Recientemente se dio a conocer que cuando el presidente Reagan y Gorbachev se encontraron en 1985, el problema de los ovnis formó parte de la agenda a tratar. La Ley de Libertad de Expresión ha revelado una importante cantidad de información que indica que una nave no identificada había aterrizado en Roswell, Nuevo México, en 1946. El personal de la Fuerza Aérea Norteamericana que llegó a la escena encontró la nave como así también los cuerpos de visitantes del espacio. Según las investigaciones y los informes escritos, el personal militar cerró el área y les prohibió a todos divulgar lo que veían. Se informó a los medios que el objeto extraño era un globo meteorológico. Aunque esto es muy extraño, nos remitimos a quienes sacaron la nave en 1948. Esos pequeños compañeros tenían entre 3 y 4 pies de altura. El más alto tenía 4 pies de altura. Era el mayor del grupo. Eran humanoides, pero solo tenían 4 dedos en las manos y en los pies. No tenían orejas, tampoco nariz, no tenían cabello y la boca era inmóvil. Aunque eran básicamente humanoides, eran totalmente diferentes. Según los informes de la autopsia, las criaturas tenían 4 dedos con uñas largas en cada mano. Entre cada dedo tenían un doblez de piel. Las criaturas tenían piel gris y su sangre, si bien era líquida, era totalmente distinta en su composición a la sangre humana. Los documentos divulgados informaban que una fuerza de tarea ultrasecreta llamada Majestic 12 tenía como objeto la investigación del caso.
El grupo recibía órdenes directamente del presidente Truman. El caso había sido estudiado en detalle por el físico nuclear canadiense Stanton Friedman. Creo que nuestro gobierno ha escondido cosas por medio del ejército, la armada, la marina, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, etc. Pero estoy seguro que del choque del plato volador en Roswell, México, en julio del 47, recuperaron no solo el vehículo, sino también los cuerpos. Hay otras historias sobre choques, pero Roswell ha sido investigado cuidadosamente con un total de más de 100 personas involucradas en la investigación. El 5 de mayo de 1989, algunos de los pilotos africanos de la Fuerza Aérea salieron a interceptar un objeto extraño que penetró el espacio aéreo africano. Uno de los pilotos abrió fuego a los intrusos empleando armas nuevas guiadas por láser, forzándolos a aterrizar cerca de la frontera de Botsuana. A bordo del ovni había humanoides que tenían un parecido sorprendente a los encontrados en Roswell. Eran pequeños y tenían solo 3 dedos con largas uñas en cada mano. Entre los dedos tenían un doblez de piel. Los ojos eran blancos y alargados, y la piel tenía un color azulado grisáceo. El incidente fue investigado por Anthony Todd, quien se desempeñó como policía durante 25 años. El ovni se precipitó y se estrelló en el desierto de Kalahari. Cuando las autoridades retiraron el ovni, que permanecía intacto, se encontraron 2 seres extraños con vida en su interior. La nave y las criaturas fueron transportadas a la base aérea norteamericana. Esta información llegó a nosotros a través del Servicio de Inteligencia Sudafricano. Los he visto varias veces. Ha estado a unos 100 metros de una de estas naves, un inmenso platillo con puertas de forma redondeada sobre la parte exterior y un anillo que rotaba en la parte inferior. Y todo el objeto brillaba. Recibí señales que entendí como una forma de comunicación y se acercó a mí. Lo he visto varias veces. El primer caso fue cuando era oficial de policía en 1978. Luego de haber hecho estas declaraciones, Todd ha sido víctima de presiones. La creencia de que los ovnis son meramente estelas de luz, las cuales no pueden ser estudiadas científicamente, es errónea. Los investigadores tienen cientos de informes que dejan de lado las marcas físicas. En enero de 1981, un ovni aterrizó en el jardín de una granja en Francia. Las investigaciones realizadas por la Organización Nacional de Investigación de OVNIs y el Laboratorio de Agricultura revelaron que algo extraño había sucedido con la vegetación que crecía donde aterrizó el ovni. Su estructura biológica había cambiado, como si hubiera envejecido. Los investigadores sostienen que solo una extrema radiación nuclear puede haber causado dicho fenómeno. El Centro de Investigaciones del profesor Hynek tiene más de 3.000 informes de marcas físicas dejadas por ovnis. Impresiones misteriosas. Campos del norte de Inglaterra han despertado gran curiosidad sobre su origen. Una pareja británica de la zona vio formas durante una época de fuertes vientos y espesa niebla. Fue una experiencia, según dijeron, que los sorprendió muchísimo. Desde el punto de vista de los humanos, las marcas más extrañas dejadas por ovnis son quemaduras de radiación. Vicky Landrum, norteamericana, sufrió severos daños en la piel cuando se vio expuesta a secadoras luces emitidas por un ovni en Texas en diciembre de 1980. En abril de 1964, un policía de patrulla norteamericano, Lonnie Zamora, siguió un ovni y lo encontró en un espacio abierto sostenido por 4 patas. Antes de que los policías llegaran, las criaturas regresaron a la nave, la cual despegó y desapareció.
El pasto debajo de la nave estaba estrujado y sus 4 bastones de aterrizaje habían dejado marcas en el campo. El profesor Hynek investigó el caso cuidadosamente y se convenció que era algo auténtico. Los casos de ovnis en todo el mundo a menudo han sido asociados con asuntos de ganado desecado. Les sacan la sangre y les quitan los órganos internos con sorprendente precisión. Estos incidentes han dado origen a una conferencia organizada en los Estados Unidos a fines de los años 70, liderada por el senador y ex astronauta Harrison Schmitt. El fenómeno sigue siendo un misterio y los hallazgos de la CIA siguen siendo confidenciales. Los ovnis son un problema mundial que hasta ha sido analizado en las Naciones Unidas. Los ovnis son un problema mundial que hasta ha sido analizado en las Naciones Unidas. Por iniciativa de Grenada se organizaron sesiones especiales en 1978 y 1979, a las cuales asistieron líderes mundiales de investigación de ovnis. Luego de las deliberaciones, las Naciones Unidas instaron a los países miembros a estudiar casos de ovnis e informar los resultados a organizaciones mundiales. Sigue siendo un tema tratado con mucha discreción. Además, se han formado organizaciones de escépticos en numerosos países, los cuales sistemáticamente niegan la existencia de todo tipo de ovni. Un verdadero escéptico puede ser muy útil en el campo de los ovnis. Desafortunadamente, con los que tratamos en muchos casos, no son escépticos. Yo sí lo soy, trato de probar cosas. Estamos tratando con gente que quiere desprestigiar y parecen tener poco que ofrecer. Ellos son los verdaderos creyentes. Saben que no tienen mucho que decir sobre el tema, pero no les prestamos atención. Solamente hacen proclamas y cargos. El escepticismo está bien, pero desprestigiar no es nada útil. El más negativo es Philip Klass, el ex editor de Aviation Week and Space Technology. En muchas ocasiones yo critico todo eso, y si siguen haciendo los mismos cargos sin sentido una y otra vez, se les acabarán los fundamentos. No podrán sostener esos cargos. Digo, sería feliz si me pagaran 1000 por probar que están equivocados, y por proveer más de 10 documentos con la misma tipografía que la utilizada en la Casa Blanca en 1953. Ellos se concentran en 9 documentos de las 250.000 hojas de material en la biblioteca de Eisenhower. Esto no constituye una base sólida, es decir, hacer conclusiones leyendo 9 de los 250.000 no es serio. ¿Cuál es su opinión del dogmático y escéptico James Randi? James Randi no es en realidad un escéptico de los ovnis, solo quiere desprestigiar y no conoce prácticamente nada sobre ovnis. Y dice estupideces, analiza grandes fases espaciales conectadas con puntos bajos y llega a conclusiones erróneas. Un diferente tipo de escéptico es Carl Sagan. Carl y yo éramos compañeros de clase en la Universidad de Chicago. No tengo idea por qué él sigue sacando tontas conclusiones sobre platos voladores. Una de las más recientes es que cada vez que se analiza cuidadosamente una observación de ovnis, se llega a la conclusión de que es un fraude o un error. Este enunciado en sí mismo es un fraude porque cada estudio científico provee gran cantidad de observaciones que no son lo que él dice, sino que son obviamente evidencia de la inteligencia extraterrestre para controlar naves espaciales. Las personas que han visto ovnis no solo son campesinos con bajo nivel de educación, también los han visto personas muy prestigiosas. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en compañía de otras 20 personas, vio un ovni el 6 de enero de 1969. Por ese entonces era gobernador de Georgia. El 17 de noviembre de 1986, un avión de una aerolínea japonesa siguió a 3 ovnis durante media hora. El piloto, Kenju Teraki, uno de los pilotos japoneses más experimentados, dijo que el más grande de los ovnis era 5 veces mayor que el Jumbo Jet. Cambiaban la velocidad de manera sorpresiva y rápida. Y el capitán también manifestó que los ovnis venían del espacio exterior. Hay cientos de fotografías. Un pionero de la investigación de ovnis es George Adamski, quien fotografió ovnis en los años 50 con la ayuda de un telescopio. Adamski también manifestó haber visto humanoides y volado al espacio exterior con ellos. Los escépticos han ofrecido docenas de explicaciones sobre la fotografía del plato volador de Adamski. Sugirieron que podría ser la parte superior de una aspiradora o un cenicero.
Una fotografía por sí sola nunca puede constituir la prueba final, ya que los trucos fotográficos permiten cientos de posibilidades. Los últimos días en la vida de Adamski fueron trágicos. Fue calificado como un embustero. Las fotografías fueron tomadas por una pareja norteamericana, los Trents, el 11 de mayo de 1950. Los investigadores las consideran como algunas de las más confiables fotografías de ovnis. El blanco de ese frenesí, al menos en igual escala en comparación al caso Adamski, fue Edward Meyer, de Suiza, por el resultado de sus fotografías y por manifestar contactos con humanoides. Incluso antes de investigar sus declaraciones, fue considerado el embustero de ovnis del siglo. Meyer manifestó haber estado en contacto con humanoides quienes decían ser reemplazados en intervalos de 11 años, el mismo ritmo de cambio que se produce en la actividad de las manchas solares. Las criaturas de otras galaxias le manifestaron que tenían cuidado cuando se les acercaban humanos, porque no querían dar comienzo a una nueva religión. Las fotografías de Meyer muestran 5 tipos distintos de ovnis. La investigación sobre el caso Meyer fue llevada a cabo por el teniente coronel Wendell Stevens de la Fuerza Aérea Norteamericana, quien estudiaba los ovnis desde 1940. Tenía un archivo de 3.000 fotografías de ovnis. El interrogante es, ¿por qué creo que los casos del suizo Edward Meyer son verdaderos contactos con ovnis? ¿Y por qué acepto como verdaderas estas sorprendentes fotografías de ovnis? Debo admitir que durante la investigación no encontramos un fotógrafo, sino 5 fotógrafos distintos, todos relacionados con este caso. Todos tomaron fotografías de naves espaciales. En un caso, 4 fotógrafos simultáneamente, desde diferentes puntos estratégicos, tomaron fotos de la misma nave al mismo tiempo. Las imágenes fueron tomadas con 4 cámaras diferentes, 4 rollos de película diferentes. Fueron procesadas en 4 laboratorios distintos, en 4 países distintos, y todas mostraron el mismo objeto. Además, tomamos 4 de las mejores fotografías de cada uno de los 4 casos, y en los Estados Unidos las sometimos a un minucioso control, en el cual se invirtieron más de $60,000 en equipos de prueba de alta tecnología moderna. Durante la investigación de estas fotografías de ovnis, descubrimos que podíamos continuamente eliminar un proceso. Siempre podíamos descartar los procesos más conocidos en la técnica fotográfica para fraguar fotografías. Con mucho éxito, pudimos eliminar todos los procesos conocidos técnicamente utilizados para producir imágenes falsas, y llegamos a algo desconocido. No supimos cómo se lograron estas fotografías, a no ser que se hubieran tomado en tiempo real a verdaderas naves espaciales, como argumenta el señor Meyer. Señor Stevens, ¿qué opina sobre por qué solo unos pocos pilotos manifiestan haber visto ovnis? Solo unos pocos informan sobre la observación de ovnis, aunque los visualizan frecuentemente, porque en nuestro país, al menos, el piloto comercial que informa una visualización o fotografía desde el avión de línea es perseguido por hablar fuera del término de la aerolínea. Todo eso ocurre en el de pertenecer a una determinada compañía. Cada compañía tiene un proceso para hacer declaraciones internas y no divulgar nada afuera. Los pilotos militares tienen el mismo tipo de control. No les permiten informar lo que ven fuera del ámbito militar. Y desde adentro, la información es procesada correctamente. Por lo tanto, no tenemos información de pilotos que tomen fotografías de ovnis, pero sí tenemos de otra gente. Las formas de ovnis varían considerablemente. En general son como bolas de luz, o con forma de cigarro, o pueden parecer platillos. Se han observado naves madres de cientos de metros de largo despedir pequeños platillos. A menudo los ovnis son brillantes y luminosos, multicolores o de metal brilloso. Pueden emitir un fuerte rayo de luz o sonidos extraños.
Su capacidad de vuelo normalmente supera a las de las naves comunes o a los cohetes. Las superpotencias han tratado de aprender de las características de vuelo de los ovnis, la que constituye una razón del secreto que la circunda. Recientemente las últimas versiones de prueba de un plato volador circularon por los Estados Unidos. En la región escandinava, a fines de los años 80, la más grande ola de ovnis apareció en la región montañosa de Esdalen, al sur de Noruega. Esta intensa historia de abducciones extraterrestres fue investigada por grupos escandinavos de investigación, universidades de Noruega y el ejército. El proyecto de Hesladen produjo un importante grupo de fotografías de ovnis e información científica sobre el comportamiento. A pesar del variado equipo de científicos empleado, no se pudo dar ninguna explicación lógica sobre el fenómeno. Los estudios sobre el comportamiento de los ovnis sugieren que estaban guiados por algún tipo de inteligencia. También participaron investigadores de ovnis de Finlandia, Estados Unidos y Francia. Entre ellos se encontraba el profesor Hynek y un investigador francés, Jean Michel. Desde mi primera posición se trata absolutamente de seres de otro espacio, quienes han tratado de conectarse con la gente de la zona. Pero desafortunadamente no hay suficiente gente allí que esté lista para recibirlos, para hablar con ellos, y tampoco había mucha gente que se acercara a estos lugares. En consecuencia, la actividad está disminuyendo ahora y los ovnis se mueven hacia otras direcciones, hacia el centro de Noruega o las montañas. Una ola de observaciones de ovnis similares al episodio Hesladen se llevó a cabo en el helado distrito sureño ubicado al noroeste de Finlandia, a principios de los años 70. Se visualizaron objetos que se concentraban en las lomas costeras de Finlandia en una región llamada Isosiote. Se han visto extrañas bolas de fuego recientemente en el mismo lugar. Se ha notado en muchas partes del mundo que la visualización de ovnis se da fundamentalmente en regiones montañosas. Podría ser por los campos magnéticos, los cuales son usados por los ovnis para sus sistemas de propulsión. La ola finlandesa de observación de ovnis durante los años 70 inspiró un extenso proyecto de investigación, el cual no fue apoyado por círculos oficiales o académicos. En el momento de la ola finlandesa de ovnis, nosotros utilizábamos equipo fotográfico muy confiable. En el área infrarroja especialmente, registramos fenómenos que aún no podemos explicar. La observación de ovnis se dio en forma continua en Finlandia y la región escandinava. El 30 de agosto de 1986, la pareja de Maila y Kalle Kouniven viajaban a su cabaña de verano para pasar el fin de semana. Detuvieron su automóvil y decidieron caminar por la ribera del lago cuando una serie de eventos cambiaría completamente la visión del mundo de los Koiniven. Llegamos a la orilla y entramos en el bote cuando mi esposa miró hacia arriba y vio una luz en el cielo. Pensó que era un avión. Luego yo miré hacia el cielo y descubrí una bola de luz que se aproximaba. Parecía estar a unos 4 metros. Le pregunté a mi esposo si eso era un helicóptero. Yo le dije que no era posible que fuera un helicóptero, porque era completamente silencioso. Luego le pedí a mi esposa la cámara para sacarle una fotografía. No le di la cámara, pues quería llegar a la isla lo más pronto posible. Me asustaba la luz. Tenía un bote con motor fuera de borda y nos dirigimos a toda velocidad hacia la isla. Pero la bola de luz nos seguía. Mantenía todo el tiempo la misma distancia. Cuando estuvimos cerca de la playa, la bola brillaba. 3 listones de luz estaban sobre mi esposo y eso me aterrorizó. Y pensé, ahora vendrán a llevarnos. Algo sorprendente fue que el contador de mi cámara mostraba que la película se había acabado. Sin embargo, yo estaba seguro de haber cargado un rollo nuevo.
Este pequeño drama sucedió durante 40 minutos, el tiempo que el ovni permaneció con nosotros. Se dice que los extraterrestres observados provienen de distintos universos e incluso de diferentes dimensiones. De esta manera toman docenas de formas diferentes para nosotros. Quizá el caso físico más conocido es el de cabeza alargada, ojos grandes y cuerpos más pequeños que los humanos. Algunos de ellos parecen tener una habilidad increíble para cambiar su apariencia, al mismo modo que la forma de hablar. Mucha gente que los ha visto no quiere hablar sobre ellos y para los investigadores de ovnis, ellos constituyen un tema especial. En cuanto a su apariencia, son como las personas de este planeta. Hay muchos tipos distintos. Algunos tienen 12 dedos en los pies, otros tienen 7, otros tienen 3 dedos. Es decir, que hay todo tipo de formas, tamaños y dimensiones. Lo mejor para destacar es que la apariencia que nos dan es la forma en la que ellos creen que los queremos ver. En realidad no los vemos en una forma verdadera. Si tuvieran caras risueñas, seguramente también nos darían miedo. En mi opinión, lo que tratan de hacer es presentarse ante nosotros de una manera que sea aceptable y que no asuste. Hay algunos que tienen cabezas cuadradas. Existen algunos que se parecen a usted o a mí. Conozco alrededor de 18 especies y debe haber 7 más. En total, se podría decir que hay algo así como 25 razas extraterrestres. Y se cree que pueden tener caras secretas para agregar expresiones diferentes. Miembros de la Fuerza Aérea Finlandesa han visto extraterrestres y ovnis durante mucho tiempo, pero solo unos pocos tienen el coraje de hablar en público. Entre las experiencias más sensacionales se encuentra la del técnico de la Fuerza Aérea Osmo Liene. Serví 17 años en la Fuerza Aérea. Parte de ese tiempo haciendo un trabajo de vigilancia. Escribí numerosos reportes de movimientos de objetos voladores no identificados que he observado, dando detalles de velocidad, dirección, aspecto, incluyendo la República Báltica. El primer ovni con el que establecimos un encuentro cercano medía entre 5 y 7 metros de diámetro y era de forma redonda. Tenía el color del aluminio y sobrevolaba el campo. Mi hermano y yo debimos arrojarnos a una zanja para evitar ser golpeados por él. Las criaturas aparecieron en nuestro hogar a la medianoche. Yo perdí la noción del tiempo. El reloj se clavó en la hora 12. Muchas personas estaban en la cama. Yo era el único que estaba levantado. Abrí la puerta pensando que encontraría personas cruzando la frontera este, algunos jóvenes que toman la dirección equivocada. Tan pronto como estuvieron adentro, expresaron su sorpresa porque yo aún estaba levantado y dije que era la persona que ellos habían venido a cuestionar. Ellos traían equipo con ellos. Recuerdo un objeto como una televisión portátil que emplearon para mostrarme algunas imágenes mientras me interrogaban. Diversos asuntos que surgían los ilustraban con cuadros. Y también me mostraron imágenes del futuro, y las cosas que ellos me advirtieron realmente han sucedido. La última imagen no fue nada agradable. Me mostraron un accidente en el cual yo era la víctima en algún momento de mi vida.
Ellos me dijeron que desde la Tierra la galaxia de la que vienen parece como un racimo de estrellas. Se han observado ovnis durante los últimos años en la ex Unión Soviética, incluyendo la República Báltica. Gracias a la nueva libertad reinante en estos países, la investigación sobre ovnis se ha convertido en algo muy activo e internacional. Muchas conferencias sobre ovnis con cientos de científicos participantes se llevaron a cabo. En 1989 se dio a conocer mundialmente la noticia del aterrizaje de un ovni rojizo con forma de bola en un parque de la ciudad de Voronezh. De la nave salieron criaturas de 3 metros de altura. Al verlos, un testigo ocular sufrió un ataque y otro quedó temporalmente ciego. Casi al mismo tiempo hubo muchas observaciones de ovnis y humanoides en Voronezh. Entre los testigos encontramos muchos niños. Recientemente en Voronezh, hace algunas semanas, hubo observaciones y aterrizajes de ovnis, y me gustaría remarcar que no solo escolares, también niños han sido testigos de estas observaciones de ovnis y de humanoides, seres similares a los humanos saliendo de una nave espacial. Hubo un importante número de testigos confiables entre los adultos. Me parece que en la actualidad existe lo que yo llamaría una ola de observación de ovnis sobre la ex Unión Soviética. Y no cabe duda de que el número ha aumentado. Las personas secuestradas por ovnis han sido durante años un tema de cómo vieron un objeto de 30 metros de largo que aterrizó cerca de los 2 hombres. Notables criaturas descendieron del ovni. Tenían cerca de 1,5 metros de altura, sin cabello, con manos en forma de pinzas. Los hombres estaban aterrorizados. Hickson comenzó a golpear el agua con su caña de pescar. Parker se desmayó en sus brazos. Fueron anestesiados y llevados a la proa. Cuando informaron del incidente a la policía, estaban cerca de la histeria. Una conversación entre los 2 hombres fue secretamente grabada en la estación de policía. Esta indicaba que realmente creían haber experimentado un secuestro extraterrestre. Un secuestro en Cergy-Pontoise, cerca de París, en 1979, llamó enormemente la atención de toda Francia. Durante horas tempranas de la mañana, 3 jóvenes vieron bolas de luz, y uno de ellos, Frank Fontoine, desapareció misteriosamente. Fontoine apareció una semana después. La policía investigó el caso cuidadosamente, pero no encontró una explicación lógica a lo que había sucedido. A través de hipnosis se pudo saber que el hombre estuvo en contacto con un humanoide llamado Haurio. Este le advirtió sobre una amenaza de destrucción del mundo. El norteamericano Bud Hopkins ha investigado recientemente cientos de casos de secuestros. Debido a la pérdida de memoria característica de estos casos, utilizó hipnosis con la gente involucrada. Estoy encargado de encontrar nuevos casos de secuestro y me encuentro día a día con nuevos testimonios que la gente informa. Algunos son nuevos porque la gente no recuerda bien estas cosas. Otros pueden ser casos viejos que estoy analizando por primera vez. También estoy trabajando con recientes casos de secuestro. Tengo uno con el que he estado trabajando que sucedió a fines de agosto, otro en junio y así sucesivamente. Es un fenómeno creciente. No hay razón para sostener que los casos de secuestro se concentran en los Estados Unidos. Es un fenómeno mundial. Una joven mujer con la que trabajo ha sido secuestrada recientemente. En realidad en agosto en los Estados Unidos, pero en viajes anteriores fue secuestrada en Argentina, en España, y también fue secuestrada en diversas partes de Norteamérica. Vivo en Estados Unidos, es por eso que escucho sobre muchos casos aquí, y ya que mis libros se distribuyen en una amplia zona de Estados Unidos, conozco muchos más casos. Pero creo que si vamos a Finlandia o a otros lugares,
y creamos una manera para recibir testimonios de posibles secuestros. De esa manera, las personas se sentirían apoyadas y cuidadas. Entonces nos enteraríamos de una gran cantidad de casos. Creo que es un fenómeno mundial. Un creciente número de secuestros se ha conocido en Finlandia. Entre ellos se encuentra el caso de Aino Ivanov. Debido a su pérdida de memoria, fue sometida a hipnosis. Aparentemente su auto se levantó por el aire en una nube, como otra gente contactada. Ella es una psíquica. Conducía a casa. Era cerca de la medianoche. Regresaba de la escuela en la que trabajo. Cuando el auto cruzó el puente, vi una pared de niebla frente a mí. Guié el automóvil dentro de la niebla y algo sucedió. El coche comenzó a elevarse del suelo y parecía llevar una velocidad arrolladora. Al principio todo estaba completamente oscuro. Luego entré en un brillante campo de luz azul. El auto lo atravesó y otra vez volvió la oscuridad. Y pude ver puntos brillantes de luz que se acercaban y alejaban. Desperté y el auto estaba sobre una superficie extraña. Miré a mi alrededor y descubrí un lugar. Debía ir allí. El coche estaba en una depresión, en un paisaje con montañas de un lado. Miré el suelo. Era de una grava o roca roja. Y descubrí que había muchos cráteres allí. Luego me di cuenta que dos personas bajaban la montaña a mi izquierda. Tenían largas cabezas y eran completamente calvos, con grandes ojos sin pupilas. Tenían pequeñas narices y pequeñas bocas sin labios. Su piel era de un color luminoso. Durante este primer viaje, me tomaron muestras de mi brazo derecho, 5 muestras de piel, cada una de medio centímetro. Estas marcas son la prueba. Es difícil probar la confiabilidad de casos de contacto. Uno de los secuestros más investigados está relacionado con la experiencia vivida por la pareja Hill en 1961. En septiembre de ese año, entrada la noche, Betty y Barney viajaban en un auto por la costa este de los Estados Unidos, cuando vieron un objeto brillante en el cielo. Luego de eso perdieron el conocimiento. Cuando despertaron, los ovnis habían desaparecido y ellos habían viajado 50 kilómetros hacia el sur, sin siquiera darse cuenta. En sesiones separadas de hipnosis, los Hill dijeron que habían sido anestesiados y llevados a la nave extraña. Criaturas con cabeza alargada y ojos grandes les realizaron exámenes médicos, incluyendo una muestra de esperma de Barney. Una de las criaturas les mostró una fotografía que indicaba la distancia de su planeta de residencia en relación a nuestro universo. Phyllis Van Schlemmer es un contacto cuya experiencia espacial es del mismo tipo que la vivida por Aino Ivanov. Tuve varios encuentros con seres de otro planeta en naves extraterrestres. Este fue completamente diferente a los otros. Durante mi primer encuentro con un ovni, lo vi aterrizar y luego la puerta se abrió. Por un momento tuve miedo y dije, no, esto es una experiencia, debo entrar. Entonces subí a bordo de la nave. Y cuando entré tuve la sensación de tener a alguien a mis espaldas que no podía ver. Dentro de la nave había 2 seres. Ambos tenían algo más de 6 pies de altura, con forma humana. Su apariencia era agradable. Aparentemente eran hombres. Tenían ropa de tipo metálica, sin ningún tipo de apertura o cierre. Tenían grandes ojos con forma de bola de cristal, si es que se los puede llamar de esta manera.
Algunos años antes, en mi oficina, había aparecido un ser extraño que era similar a estos tres seres, o dos seres que veía en la nave. La nave se elevó a la luna. Se colocaban como un tipo de casco. Era como un casco plástico o un vaso de plástico y tenía un borde a su alrededor. Aunque era claro, parecía ser un plástico doble o un vidrio doble. Tenía pequeños agujeros a su alrededor. Y cuando se ponían estos cascos, creaban algo así como una atmósfera que les permitía respirar. Les dije, miren, estoy en la luna, quiero salir, no puede entrarme aquí y no dejarme salir. Entonces me pusieron ese elemento y a medida que caminaba parecía que esto me mantenía por encima del medio. No sé bien cómo funciona, pero bien, abrieron la puerta, uno me tomó de una mano, otro de la otra, y yo estaba tan feliz porque me estaban sosteniendo, flotaba, y ellos me arrojaban hacia abajo. Ellos no tenían problemas para caminar por la luna, no flotaban. Quizás tenían algo que los hacía mantenerse en la superficie, no lo sé. Sus botas eran del mismo color de caminar, entonces ellos me sostenían de tal forma que yo podía andar en el polvo de esta forma y levantar el polvo con los pies. Caminamos por un rato y luego me dieron el mensaje que nos teníamos que volver. Me llevaron a la nave. Me quité esa especie de casco de la cabeza. Me senté. Emprendimos el camino de regreso. Cuando llegamos me bajé de la nave y entré a la casa. Eran las 6:20 de la mañana y cuando me fui eran aproximadamente las 2. Les pregunté cómo podían hacer eso, porque creo que a nuestros astronautas les toma un par de días llegar a la Luna. Me dijeron que nosotros no entendemos, que no tenemos el avance tecnológico suficiente para saber cómo llegar allí, a esa velocidad. Al evaluar casos de contacto debe tenerse en cuenta que las experiencias generalmente se describen dentro de hipnosis o fenómenos paranormales. La doctora finlandesa Rauni-Leena Luukkanen ha experimentado contactos con ovnis a través de hipnosis. Intenté el experimento de inducir a hipnosis como una forma de develar un fenómeno extracorporal del resultado de haber sido transportada en un ovni. Las personas dicen que es solo mi imaginación. Para mí fue completamente real y fue extremadamente interesante haber sido examinada dentro de un ovni. Era como un quirófano y conocí seres que nunca había visto antes. Pude observar 3 o 4 extraterrestres pequeños de 80 centímetros de altura y no me dijeron si eran hombres o mujeres. ¿Puede describir cómo sucedió eso que usted llama separación de su cuerpo y cómo se encontró con estos ovnis? Es un fenómeno parapsicológico que he investigado mucho en los Estados Unidos en particular. Allí, 8 millones han experimentado la separación de la mente y el cuerpo. Es un fenómeno acerca del cual la moderna psiquiatría conoce muy poco. Pero cuando sucede, la persona siente que la conciencia se eleva sobre el cuerpo físico y puede viajar donde quiera. Mi conciencia parece haber ido hacia un ovni. ¿Y cuál es el nexo entre la parapsicología y los ovnis? La parapsicología es la ciencia que estudia los fenómenos sobrenaturales y mucha gente cree que los ovnis son sobrenaturales. Por ejemplo, la parapsicología puede estudiar la escritura automática o el fenómeno de la mente que abandona el cuerpo. Esto, más la telepatía, son formas de contactarse con los ovnis. Sudamérica ha sido por un largo tiempo una de las áreas con mayor actividad de ovnis en el mundo. El secuestro del abogado brasileño Antônio Villas-Boas es una de las historias más asombrosas sobre ovnis. Si el caso no hubiera sido investigado en detalle, podría ser catalogado como de ciencia ficción. El 15 de octubre de 1957, Antônio Villas-Boas estaba arando su campo cuando un objeto de 10 metros de largo aterrizó cerca de él. Para su asombro, 4 criaturas con casco descendieron del ovni, lo tomaron de los brazos y lo llevaron a la nave. Fue sometido a experimentos médicos. El clímax se produjo en un cuarto donde se encontraba una criatura con forma femenina, casi humana. La criatura se desvistió y Antonio se dio cuenta que era extremadamente hermosa. La mujer lo invitó a tener relaciones sexuales. El propósito era cruzar un humano con un ser extraterrestre.
Más tarde los extraterrestres volvieron y le mostraron un pequeño ser, el descendiente de Antonio. Betty Anderson, una norteamericana cuyo padre era finlandés, tuvo su primer encuentro con extraterrestres el 25 de enero de 1967. Los seres entraron a su casa y anestesiaron a la familia. Se llevaron a Betty hacia la nave, la cual se trasladó a un lugar completamente diferente del que ella solo recuerda fragmentos. Los investigadores de OVNI sometieron a Betty a hipnosis para hacerla volver al momento del contacto, y entonces pudo contar el viaje en detalle. Contó su encuentro con el OVNI, manifestó haber visitado un centro para cruzar razas humanas con humanoides. Estas fotos están basadas en el encuentro de Betty Anderson. En algunos casos de secuestro, la gente secuestrada tiene la impresión que el proceso de cruza no se trata justamente de desarrollar la humanidad. Quizá el caso más destacado de secuestro sea el del norteamericano Whitley Strieber. Consideró seriamente la posibilidad de un suicidio hasta que se encontró con Hopkins, quien le contó sobre personas que habían tenido la misma experiencia con este tipo de seres. La conclusión podría ser que no sabemos cuál es el punto central de todo esto. Puedo decir sin lugar a duda que el centro o el foco de todo esto es un experimento genético que tiene que ver con una mezcla de razas. A lo que esto conduce, bueno, yo no tengo idea. Han estado haciendo esto durante cierto tiempo. He investigado secuestros desde el caso de Charles Hickson, lo cual está relacionado con la experiencia tratada en 1939. Entonces se podría decir que si todos estos casos, desde los 30 y hasta ahora, se han llevado a cabo, se podría decir que no hay intenciones de guerra. Y creo que nadie en el mundo podría indicar algo que sugiera agresividad o maldad proveniente de acciones producidas por estos seres. Han sido pacíficos durante mucho tiempo, lo cual nos lleva a pensar que no hay ninguna intención de guerra, ni tampoco existe el temor de una invasión. Por otro lado, en el mundo actual hay guerras por todas partes, guerras locales, el SIDA es un flagelo actual, y el medio ambiente está en un estado calamitoso. Y no se puede señalar que de alguna manera los extraterrestres hayan ayudado. No creo que nadie pueda decir algo como un claro ejemplo de intervención, algo realizado por amiguismo. Parecen ser totalmente neutrales, parecen estar completamente interesados en su propio programa. No vienen para ayudarnos, pero tampoco vienen a lastimarnos. Pero es importante señalar el daño psicológico que ocasionan estas experiencias. Es muy importante e interesante, ya que los seres humanos somos sociables por naturaleza y queremos comunicarnos. Siempre me sorprende el hecho de que hay científicos que se ponen trajes de baño y se sumergen en tanques de agua y hablan de consignas, aunque en las propuestas no hay muchas palabras. Se ha establecido una comunicación, pero no la que quisiéramos. Los investigadores de ovnis a menudo han comparado la relación entre la gente y las ballenas con la relación entre humanoides y personas. Sabemos que las ballenas tienen cerebros tan grandes como los nuestros, que seguramente pueden ser inteligentes y que la comunicación ilimitada está presente en ambos casos por la misma razón. ¿Se supone que nosotros les tenemos que enseñar a las ballenas? Los delfines viven en el agua, uno de los elementos básicos de la Tierra. Son notablemente mejores y más armoniosos que las personas. Nosotros, según nuestra propia historia, en este momento ponemos en peligro la vida de todo el planeta. Creo que hay diferentes razones para creer que los extraterrestres están interesados en saber lo que pasa en la Tierra. Y uno de mis escritos tiene 25 razones, pero creo que la más importante para que cualquier civilización extraterrestre tenga interés en nosotros es que, al final de la Segunda Guerra Mundial, era obvio que muy pronto comenzaríamos viajes hacia las estrellas debido a la bomba atómica, los cohetes y los poderosos radares. Esta nueva tecnología nos conduciría al espacio en menos de 100 años, lo cual es nada en tiempo cósmico. Entonces creamos una curiosidad sobre los extraterrestres y tiene que ver con su supervivencia y seguridad. No debemos pensar que ellos quieren controlar todas las civilizaciones primitivas y seguramente desde su punto de vista nosotros somos una sociedad primitiva cuya principal actividad consiste en crear guerras. Creo que vienen aquí para asegurarse que nosotros no le llevemos nuestro problemático estilo de vida.
Muy bien, señor Friedman. ¿Nos podría decir por qué solamente unos pocos científicos están interesados en la investigación sobre ovnis? Creo que hay más de los que usted se imagine, es decir, muchos grupos profesionales interesados en ovnis. Creo que el principal problema, espero que no haya más, es que muchos científicos no conocen la gran escala de estudios científicos. Eso los podría llevar a creer que la mayoría de los ovnis son naves espaciales. Entonces me gustaría ver mayor adhesión, pero muchos de ellos tienen trabajo que hacer y se preocupan por no hacer el ridículo. Están preocupados por otros problemas. La mayor parte de la investigación proviene de informes sobre observaciones realizadas por el ejército y por pilotos comerciales. Los oficiales ayudaron a concebir la investigación de los ovnis y a expresar la importancia de este problema. A fines de los años 70, la Ley de Libertad de Expresión en los Estados Unidos permitió hacer conocer documentos oficiales de más de 30 años de antigüedad. Luego de los procedimientos judiciales iniciados por investigadores de ovnis, se dieron a conocer más de 2.000 informes. Otros cientos continuaron secretos después de que la Corte considerara que su divulgación sería una amenaza para la seguridad nacional. El mayor norteamericano Donald Keyhoe, quien se desempeñaba como director de la Organización para la Investigación de OVNIs, fue el primero en admitir a fines de los años 50 que las autoridades estaban ocultando información sobre ovnis. Keyhoe tenía en su poder abundante material sobre la observación de ovnis realizada por pilotos aeronáuticos. El profesor de astronomía Allen Hynek fue durante más de 20 años especialista en ovnis para la Fuerza Aérea Norteamericana. Gerald Ford, líder del Partido Republicano del Congreso norteamericano, propuso la formación de un comité oficial de investigación. Edward Condon, doctor en física, se transformó en el primer director. Hynek, uno de los miembros del comité, se dio cuenta que muchos oficiales no querían decir la verdad sobre los ovnis. Rompió su vínculo con la Fuerza Aérea e instaló su centro privado de investigación de ovnis. Hasta la fecha, las potencias siguen enfrentando un misterio no resuelto. Recientemente se dio a conocer que cuando el presidente Reagan y Gorbachev se encontraron en 1985, el problema de los ovnis formó parte de la agenda a tratar. La Ley de Libertad de Expresión ha revelado una importante cantidad de información que indica que una nave no identificada había aterrizado en Roswell, Nuevo México, en 1946. El personal de la Fuerza Aérea Norteamericana que llegó a la escena encontró la nave como así también los cuerpos de visitantes del espacio. Según las investigaciones y los informes escritos, el personal militar cerró el área y les prohibió a todos divulgar lo que veían. Se informó a los medios que el objeto extraño era un globo meteorológico. Aunque esto es muy extraño, nos remitimos a quienes sacaron la nave en 1948. Esos pequeños compañeros tenían entre 3 y 4 pies de altura. El más alto tenía 4 pies de altura. Era el mayor del grupo. Eran humanoides, pero solo tenían 4 dedos en las manos y en los pies. No tenían orejas, tampoco nariz, no tenían cabello y la boca era inmóvil. Aunque eran básicamente humanoides, eran totalmente diferentes. Según los informes de la autopsia, las criaturas tenían 4 dedos con uñas largas en cada mano. Entre cada dedo tenían un doblez de piel. Las criaturas tenían piel gris y su sangre, si bien era líquida, era totalmente distinta en su composición a la sangre humana. Los documentos divulgados informaban que una fuerza de tarea ultrasecreta llamada Majestic 12 tenía como objeto la investigación del caso. El grupo recibía órdenes directamente del presidente Truman. El caso había sido estudiado en detalle por el físico nuclear canadiense Stanton Friedman. Creo que nuestro gobierno ha escondido cosas por medio del ejército, la Armada, la Marina, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, etc. Pero estoy seguro
que del choque del plato volador en Roswell, México, en julio del 47, recuperaron no solo el vehículo, sino también los cuerpos. Hay otras historias sobre choques, pero Roswell ha sido investigado cuidadosamente con un total de más de 100 personas involucradas en la investigación. El 5 de mayo de 1989, algunos de los pilotos africanos de la Fuerza Aérea salieron a interceptar un objeto extraño. Edgar Mitchell dijo después de su visita a la Luna: todos sabemos que los ovnis existen. Todo lo que debemos preguntar es ¿de dónde vienen? El cosmonauta soviético Grechko dijo que si fuese libre para contar lo que experimentó en el espacio, el mundo quedaría impactado. La historia del mundo está llena de misterios, estructuras extrañas, pinturas y esculturas cuyo origen aún se desconoce. ¿Podrían ser la evidencia de visitantes del espacio? Hasta el momento existen más de 100.000 informes sobre visualizaciones de ovnis en todo el mundo, desde Brasil hasta las lejanas tierras escandinavas. A pesar de la confidencialidad del gobierno, los investigadores de todo el mundo han recopilado información detallada sobre el comportamiento de los ovnis. Aunque muchas supuestas visualizaciones no se pueden explicar en términos normales, los restantes y genuinos ovnis han demostrado características comunes que garantizan la investigación científica. El nombre plato volador fue empleado por el piloto Kenneth Arnold en 1947. El Centro de Inteligencia norteamericano reveló que Alemania se encuentra dentro de los primeros países investigadores de ovnis. La principal actividad desarrollada en el mundo con respecto a la aparición de extraterrestres o relacionada con los mismos, creo que tuvo mayor intensidad en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día se reconoce que el Tercer Reich estaba conectado con extraterrestres. Según mi punto de vista, creo que de hecho, debido a la persecución de la guerra, todo lo asociado con fenómenos aéreos y ese tipo de cosas debía ser clasificado. Por causa de la guerra y los poderes aliados, pues nosotros no queríamos que el enemigo, por aquel entonces el Tercer Reich, conociera a nuestras sospechas sobre las posibles alianzas con extraterrestres. En las primeras etapas, durante el gobierno de Truman, y también durante la administración de Eisenhower, recibimos el acercamiento de extraterrestres buenos, y ellos nos advirtieron que no debíamos involucrarnos con otros ETs que llegarían más tarde. La visualización de ovnis se ha multiplicado durante épocas de crisis internacional. Ha habido una gran observación de ovnis durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra formó parte de los cimientos de la conquista del espacio y de la destrucción de la vida sobre la Tierra. Armstrong asegura que los ovnis brindaron información tecnológica. Esto ha comenzado en 1980 en el oratorio de Oakland, en California, cuando me paré delante de 800 personas y di una conferencia sobre la conspiración del gobierno y los ovnis. Vi documentos ultrasecretos que decían que objetos voladores no identificados habían aterrizado en White Sands, Nuevo México. Siguieron investigaciones bastante extrañas. Aunque no estaba físicamente involucrado en la captura, aterrizamos en medio de las tierras mexicanas. Seguimos observando y cuando logramos acercarnos, nos encontramos con 5 cuerpos. Desde fines de los años 40, los Estados Unidos y la Unión Soviética intensificaron la investigación sobre ovnis.
En abril de 1969, un importante incidente interrumpió los ejercicios de entrenamiento de la Fuerza Aérea Finlandesa. Observados por docenas de pilotos, 7 objetos redondos aparecieron en el cielo sobre el campo aéreo de Pori, al oeste de Finlandia. Cuando un jet de guerra se aproximó a los objetos, elevaron su formación y se alejaron con destino norte a alta velocidad. Volaban a una velocidad superior a la del jet. El piloto de guerra Tarmo Tukeda recibió la orden de seguir a los intrusos. ¿Cuál fue su reacción? La única manera de reaccionar fue girar la nariz del avión hacia el pueblo de Pori y revisar la situación. ¿Podría describir los objetos? Eran más o menos redondeados, como balones, sin marcadas extremidades. Su color era un amarillo pálido. ¿Cuán cerca de ellos estuvo? La distancia precisa fue imposible de juzgar, ya que los objetos no tenían una forma exacta y no había puntos de referencia. Solo pude mantener su rumbo. Cuando los objetos se alejaron del área, ¿qué velocidad estima que alcanzaron? Bien, no hay forma de calcular eso. Mi velocidad era de 700 kilómetros por hora y ellos desaparecieron hacia el norte mucho más rápido que eso. ¿Ha podido encontrar alguna explicación racional a la pregunta ¿qué eran esos objetos? Es muy difícil pensar en una explicación lógica. OVNIs, objetos voladores no identificados, han cambiado nuestra visión del mundo. El astronauta